Hola, ¿cómo están? Como quedamos ayer, les voy a enviar el primer resumen de los temas de la clase. En la primera parte vamos a ver la materia y su medición. Entonces, fíjense que la química sencillamente es el estudio de la materia. En la materia es todo lo que se encuentra dentro del universo, todo lo que se puede tocar y aún lo que no se puede tocar, como los gases, son materia y son estudiados a través de la química. Vean que esta es la pregunta con que comienza el libro, que me gustó, y dice, ¿alguna vez se ha preguntado por qué el hielo se derrite y el agua se evapora? ¿Por qué las hojas cambian de color en el otoño y cómo una batería genera electricidad? ¿Por qué si mantenemos frío los alimentos se tarda su descomposición? ¿Cómo nuestros cuerpos usan los alimentos para mantener vida? Entonces todo eso lo podemos estudiar a partir de la química. Y no solo lo podemos estudiar, sino que lo podemos llegar a cambiar, podemos alterar las propiedades de ciertos compuestos, de ciertas materias, para poderlas hacer más a nuestra conveniencia. Entonces, con esta pregunta empezamos el tema de la química, en donde vean que en la química vamos a encontrar toda una serie de materiales. Aquí les presento cómo se altera la materia. En este caso, este material que tenemos aquí es el sodio. Vean que el sodio es un metal. Esa sería la apariencia. De hecho, en el laboratorio se lo puedo mostrar cuando vayamos para que vean el sodio. El cloro tiene esta apariencia. Es una especie de gas amarillento, en donde si nosotros tuviéramos el cloro es extremadamente venenoso. Entonces no lo podríamos tener en un laboratorio porque moriríamos envenenados. Y el sodio es sumamente reactivo, tal como lo vamos a observar. Sin embargo, al combinarse estas dos sustancias, forman lo que se conoce como el cloruro de sodio. Vean el cambio totalmente. Esta es la sal común, la sal con que cocinamos. Entonces, un material totalmente inocuo, que no le hace daño a nadie. Bueno, en grandes cantidades sí. Pero el caso es que casi todos ustedes, todo el mundo lo va a tener en su casa, mientras que sería imposible tener una pequeña cantidad de sodio o mucho menos una pequeña cantidad de cloro. Entonces ahí vean la transformación de la materia. De ciertas sustancias hemos pasado a tener otra completamente diferente. Como les dije, para estudiar toda la materia, entonces toda la materia va a estar hecha por los elementos, por una asociación de elementos o una combinación entre los elementos. Existen diferentes formas de combinarse que las vamos a estudiar. Ahora ver aquí. Entonces, todo lo que está en nuestro universo está hecho por cualquiera de estos elementos. Entonces, están presentes, claro, hay algunos que son muy comunes, como por ejemplo el oxígeno, otros que prácticamente están en cantidades reducidísimas, como el francio. Hay otros que ustedes ya han de conocer, por ejemplo aquí vean que aparece el hierro. Noten aquí el calcio, que como todos saben está en los huesos, entonces lo representan mediante un hueso. El hidrógeno, que sirve como combustible, aparece ahí como una nave espacial. Y vean aquí este terbio, que es un elemento que se encuentra en los televisores, por eso lo representan en un televisor. Entonces así, todo lo que tengamos en el universo es una combinación de los elementos. Los elementos sí que ya no se pueden dividir y siempre mantienen sus propiedades. Entonces, los elementos se pueden combinar de diferentes formas. Pueden combinarse para formar moléculas. Por el caso aquí, dos hidrógenos forman la molécula del hidrógeno. Dos oxígenos forman la molécula del oxígeno, que es lo que están respirando ahora. Bueno, lo que respiramos es el aire, que es una combinación de oxígeno con nitrógeno, más otros compuestos en pequeñas cantidades, pero principalmente oxígeno y nitrógeno. El cloro, que es la asociación de dos átomos de cloro para formar una molécula. El agua, vean que forma una molécula en donde se asocia el oxígeno con dos hidrógenos. Siempre en estas proporciones. No es que existe un agua que sea OH3, o sea que está asociada con tres hidrógenos, o OH, en donde sería asociada con un solo hidrógeno. No. Los compuestos puros mantienen sus composiciones. Así siempre el oxígeno va a estar asociado con dos hidrógenos para formar el agua. Este es el NO2, el dióxido de nitrógeno, y este es el dióxido de carbono, que probablemente lo han oído mencionar. Pero los elementos no solo se pueden asociar como moléculas, sino que se pueden asociar de otras formas. Para el caso como compuestos iónicos. Vean que en los compuestos iónicos es una asociación de elementos con carga positiva y carga negativa, y
noten que aquí se notaba bien la asociación entre dos elementos. Aquí ya es más difusa, se extiende en algo que se conoce como una red cristalina. Y los metales que les estudiaremos más adelante, aquí tenemos representaciones de latones, aluminio, el hierro, el cobre, y se caracterizan porque presentan algo que es el enlace metálico. Ahora, ¿por qué estudiar química? La química nos da una respuesta a muchísimas interrogantes. Para el caso, vean aquí un chip de una computadora. ¿Por qué funciona? Debido a las propiedades de los elementos. Porque aquí tenemos esta es una pintura. ¿Por qué le hemos podido dar ese color tan bonito? También debido a la asociación entre los elementos. O este que es el, el núcleo de una célula en donde está contenido el ADN que, como saben, transmite la información genética mediante impulsos químicos, mediante un lenguaje que es la química. Entonces, no solo la química sirve para entender el universo, sino que en muchos casos la química sirve para comunicarse dentro de los organismos. Esto en el rango más grandioso de la química. También existen millones de compuestos químicos que nos sirven, nos dan miles de beneficios y también muchísimos problemas. Aquí, por ejemplo, tengo una imagen con muchísimos elementos que se encuentran en los supermercados. Entonces son productos químicos industriales. Al estudiar la química, lo primero que ver es los estados de la materia. Fíjense que aquí en esta imagen están todos los estados. El estado sólido del agua, que es el hielo, el estado líquido del agua, vean aquí tenemos el océano, y el estado gaseoso que estaría presente en las nubes. Entonces, ¿por qué se caracteriza cada uno de estos estados? El estado gaseoso no tiene ni volumen ni forma. O sea, no tiene ni forma ni volumen definido. Ocupa todo el espacio que esté a su disposición. Pero igual que se ocupa todo el espacio, entonces nosotros lo podríamos comprimir y hacer que ocupara un menor espacio, por eso no tiene el volumen definido. Mientras que los líquidos tienen el volumen definido, pero no tiene forma. Entonces, vean que si ustedes lo tienen en un vaso así alargado, va a agarrar la forma del vaso alargado. Si nosotros lo distribuimos en un vaso más grueso, entonces agarra la forma de un vaso más grueso. Eso es lo típico del líquido, que adquiere la forma del recipiente en que está. Pero ahora, si nosotros quisiéramos reducirlo de tamaño, volver el líquido más comprimido, no lo podríamos hacer. Contrario a los gases que sí se pueden comprimir. Mientras, y finalmente tenemos el estado sólido, este de aquí, en donde tiene una forma y un volumen definido. Vean que el sólido ya no adquiere la forma del recipiente que lo contiene y mantiene su volumen. Ahora, ¿a qué se deben estas grandes diferencias entre los estados de la materia? En el estado gaseoso, las fuerzas de atracción son débiles con respecto a lo que está en el ambiente. Siempre tenemos que considerar, porque la materia siempre está dentro de un ambiente. Entonces, si nosotros estamos obligando como a que se separen, vamos a lograr que cualquier sustancia pase del estado gaseoso al estado líquido, del estado sólido al estado líquido y del estado líquido al estado gaseoso. Igual, dependiendo de cómo esté el ambiente, nosotros podemos lograr que el estado gaseoso pase al estado líquido y el líquido al sólido. Tal como bien. Tal como les pido que se fijen hoy en su casa cuando estén cocinando, si ponen a calentar agua, esta agua cómo pasa del estado líquido al estado gaseoso. Entonces ustedes van a ver al principio que únicamente tienen el agua y una vez que se pone muy a calentar, entonces empieza a desprender un vapor, en donde ya ahí tenemos el paso del estado líquido hacia el estado gaseoso. Y también, si ustedes ponen un trozo de una cierta cantidad de agua y entonces la distribuyen en unos recipientes y las meten dentro del freezer, este va a pasar al estado sólido. Vean que por ejemplo, entre el hielo y el agua, las propiedades químicas son las mismas. Ustedes pueden tomar agua, no les va a pasar nada. Pueden comerse un trozo de hielo, no les va a pasar nada. No les recomiendo que tomen un poco de gas porque estaría muy caliente y entonces sí que los dañaría, pero no porque hayas sufrido un cambio químico,
sino porque debido a la temperatura en que se encuentra. Recuerden que ya este entonces sería un cambio entre los estados de la materia, muy diferente a lo que tendríamos como el ejemplo que les puse anteriormente entre el sodio y el cloro, en donde se asocian para perder totalmente sus propiedades y darnos un material con diferentes propiedades. Aquí, fíjense que las sustancias puras, vamos a hablar de las sustancias puras, en donde si estuvieran dentro del aula les estaría preguntando qué sustancias puras conocen. Fíjense que les voy a dar algunos ejemplos: el agua, la sal, el azúcar. Ahora, de acuerdo a estas sustancias, ¿ustedes creen que todas son igual de puras? ¿Cuál creen que encuentran más pura? ¿El azúcar, la sal o el agua? Todos sabemos lo contaminada que está el agua. Entonces, el agua, debido a que disuelve cualquier sustancia, o sea, hace que cualquier sustancia entre dentro de ella, eso lo que hace es que generalmente se encuentre contaminada por otros compuestos, que no sea únicamente el agua pura, pura. Contrario al azúcar, fíjense que el azúcar generalmente se encuentra con bastante pureza, o la sal, que también se encuentra con bastante pureza. Ahora vean, cuando nosotros estamos hablando de sustancias puras, puede ser un elemento, entonces en un átomo de un elemento. También podrían ser moléculas en donde un elemento se asocia consigo mismo para formar una molécula. Ese es un tipo de moléculas. Hay otro tipo de moléculas en donde se asocian diferentes tipos de átomos. Por ejemplo, los que se conocen como compuestos. Los compuestos ya están formados por diferentes átomos, ya no es el mismo átomo. Y luego vamos a tener las mezclas en donde tendríamos diferentes sustancias. Al referirnos a los elementos, vean que aquí tengo una bonita imagen en donde sale de qué está formada la corteza terrestre. Todo considerando los océanos y todo, el elemento más común es el oxígeno, seguido por el silicio, vean que casi un 50%, el silicio 25%, los otros elementos, el aluminio, el hierro y el calcio, y con eso tendríamos ya un 91%. Todos los restantes elementos apenas un 9%. En cuanto a nosotros, mantenemos una composición diferente a la que existe en la corteza del hierro. En la corteza terrestre, noten que el elemento más común es el oxígeno con un 65%. Siempre también es el elemento más común en la corteza, pero aquí todavía más concentrado. Un elemento que no aparecía dentro de los más comunes en la corteza es el carbono, que lo tenemos en un 18%, y el hidrógeno en un 10%. Noten aquí que solo estos tres elementos son el 93%, y los restantes elementos con los que llegamos al 100%. Cabe destacar que si nosotros, solo para darles un ejemplo, compráramos todo de lo que estamos hechos, o sea, los elementos de los que nosotros estamos compuestos, bien los podríamos comprar por unos 1000 lempiras. O sea, que todo nuestro cuerpo, en cuanto a elementos, vale 1000 lempiras. Ahora, ya combinado, claro que valemos muchísimo, muchísimo más. Bueno, somos sin precio. Aquí les voy a empezar a hablar de algunos elementos que vamos a ir conociendo. Recuerden que la química es un lenguaje, es una organización de símbolos y de signos que ustedes tienen que llegar a conocer. En la química, el carbono, por ejemplo, se conoce como una C, el flúor como una F, el hidrógeno con una H. Noten que estos elementos es la primera letra de su nombre. El yodo se representa por una I, no por una Y, que viene de iodine. El nitrógeno por una N, el oxígeno con una O. El fósforo, el símbolo no es el F, vean que la F ya está tomada por el flúor, sino que es una P de la palabra phosphorus, que era como era conocido inicialmente algunos compuestos del fósforo. El azufre también, no, su símbolo no es una A, sino una S de sulfur. Otros elementos no tienen una sola letra como representación, sino que tienen varias letras. Para el caso del aluminio es Al, el bario Ba, el calcio Ca, el cloro Cl, el helio He, magnesio, no son las dos letras iniciales, pero más o menos el Mg, el platino Pt y el silicio Si. Vean que estos están relacionados con el nombre de cada uno de ellos. En otros casos,
Para el caso del cobre, sus iniciales no son CO, sino CU, de un nombre histórico cuprum. El hierro no es HI, sino Fe, de ferrum, que era como se conocía en Roma, en la Roma imperial. El plomo, también en latín, su nombre era plumbum, por eso sus iniciales no son PL, sino que PB. En cuanto al mercurio, es Hg, de hidrargyrum, que era como era conocido por los griegos. El potasio, K, de kalium. La plata, sus iniciales no es PL, sino que es Ag, de argentum, también un nombre en latín. Para el sodio, Na, de natrium. Y el estaño, Sn, de stannum, otro nombre en latín. Ahora vean, el agua es un compuesto, está formado por varios elementos y mantiene siempre la misma relación. O sea, donde ustedes se fijen, siempre va a estar un oxígeno con dos hidrógenos. Mantienen esa relación a lo largo de que por un oxígeno hay dos hidrógenos. De hecho, nosotros podemos, mediante una electrólisis, separar al agua en sus componentes. Entonces aquí vean que el agua le estamos haciendo pasar electricidad y dentro del recipiente, en esta parte, estarían los gases que está desprendiendo. El oxígeno, el hidrógeno, el hidrógeno, el oxígeno, y vean los cambios tan radicales que se dan. Estas son las características del agua. El agua, como conocen, es líquida, a temperatura ambiente es líquida. Sin embargo, nosotros la podemos pasar a que sea un gas a 100 grados Celsius, calentándola a 100 grados pasa a estado gaseoso. En cuanto a densidad, esa es la cantidad de materia que hay por un cierto volumen, en un cierto espacio, tiene 1 gramo por 1 mililitro y no agarra fuego. El hidrógeno, que es uno de los componentes del agua, es un gas que a temperatura ambiente, fíjense que ya desde menos 253 grados Celsius hay suficiente temperatura para que el hidrógeno se presente como un gas. Esto lo vamos a ver con mayor detenimiento. Su densidad es de 0.084 gramos por litros. O sea, vean que aquí es por mililitro, aquí es por litro. Eso lo tenemos que ver cuando estudiemos las mediciones. Y si es un gas combustible. El oxígeno también es un gas que bulle a menos 183 grados Celsius. O sea, a partir de esa temperatura, por encima de esa temperatura, lo vamos a encontrar como estado gaseoso. Recuerden que la temperatura ambiente a la que estamos ahora es aproximadamente 25 grados Celsius. Su densidad es de 1.33 gramos por litro. Noten que mucho mayor que la del hidrógeno, pero mucho más pequeña que la del agua. Y no es un gas combustible. Tengan en cuenta eso, que fíjense que la asociación de dos átomos como que nos crea una sustancia totalmente distinta. Y nosotros podemos clasificar entonces a la materia. Todo lo que es en la materia la podemos clasificar como una mezcla heterogénea o una mezcla homogénea. Las mezclas heterogéneas es las que se pueden separar en diferentes fases, mientras que una mezcla homogénea no tiene diferentes fases, sino que es totalmente homogénea. Tipo como si ustedes combinan la sal con el agua, lo calientan un poco y vean que va a formar una mezcla totalmente homogénea. O en algunos casos las joyerías, todas las joyas son mezclas de metales y fíjense que están mezclados homogéneamente. Pero aún dentro de las mezclas homogéneas, estas puede ser una sustancia pura o una mezcla homogénea, una disolución. Entonces, si tiene una composición variable, aquí lo vemos, si la respuesta es sí, es una mezcla homogénea. Si la respuesta es no, es una sustancia pura, ya que siempre va a permanecer en la misma composición. Y la sustancia pura puede ser, si se puede descomponer en sustancias más simples, si la respuesta es no, es un elemento. Y si se puede descomponer, es un compuesto. Vean que por hoy este es el primer resumen, crea muchísimas preguntas y las iremos resolviendo a lo largo de la clase. Entonces, por hoy con este tema comenzamos. Fíjense que estamos hablando de la materia, que cómo se puede dividir, cómo se dan los cambios físicos, en qué consiste un cambio físico, en qué consiste un cambio químico.
temas que iremos explorando a lo largo de la clase.